Diga conmigo: Padre Celestial, pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, y que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Diga conmigo: lo creo, lo confieso, lo recibo por la fe. Dígame amén, amén, aleluya. Usted está listo para oír y entender la palabra de Dios en esta mañana. ¡Wow! Como lo pude anunciar hace algunas horas, en este día vamos a iniciar, de acuerdo a que si terminamos o no, pero vamos a iniciar acerca de el tema observándome en Gálatas 2:20, 21. En Gálatas 2:20, 21. Es desde ahí donde vamos a extraer toda la riqueza que Dios dice en su palabra, y es donde ahí el Señor, a través de su amor y de su Espíritu Santo, nos va a vertir lo que usted y yo estamos necesitando. Recuerde que no solamente leemos la palabra para conocer cosas, sino para que esas palabras puedan vertirse en nosotros y darnos la capacidad de poder superar situaciones en el mundo natural, de los cuales yo le llamo a eso ya la palabra vital en nosotros. Cuando la palabra se hace carne en nuestra vida y podemos ver los resultados de lo que ella dice que somos, que tenemos o que hemos logrado. Por eso le pido ahora que usted vaya precisamente a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 y 21. Puede ponerlo por favor en la versión Nueva Traducción Viviente. Precisamente para darle una base. Gálatas es la carta magna, como siempre lo hemos aprendido. Gálatas habla precisamente de la separación de ley y gracia. Gálatas precisamente habla del corazón del apóstol Pablo en realmente mostrar el verdadero evangelio, que no es el evangelio de la ley, sino es el evangelio de la gracia dada en Jesucristo, que tiene un complemento muy diferente a lo que habíamos oído o lo que ellos habían oído en el antiguo pacto. Una connotación, un cambio de vida, mucha riqueza que en el antiguo pacto era precisamente muy inalcanzable para la sociedad. Sin embargo, en el corazón del Padre estaba Él precisamente deseoso de que todo fuera alcanzable, pero llegaría el momento en que iba a ser alcanzable, pero es a través de la obra de Jesús. En la carta del apóstol, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo es donde nos revela nuestra verdadera identidad, es donde nos revela en el pacto en el cual vivimos, es donde nos revela en dónde debemos poner nuestra mirada, que de dónde parte nuestra salvación, de dónde parte nuestra sabiduría, de dónde parte nuestra santidad, de dónde parte todo lo que somos. Y obviamente Él pelea ardientemente con sabiduría y entendimiento en mostrar de que no era en la ley, sino en la gracia que había venido por medio de Jesucristo. Gracia y verdad, dice, fueron manifestados por Jesucristo. Ley había sido manifestado por Moisés. Sin embargo, ese no es mi tema en este día. Solamente quiero ponerte una base para que tengas un recuento breve de la carta del apóstol Pablo. Y en esa verdad es donde ahora nosotros nos vamos a seguir centrando desde la perspectiva de dos versículos que nos han enseñado, que me han hablado muchísimo y seguirán hablándome muchas cosas, y por muchos años posiblemente también seguiremos extrayendo verdades de la palabra de Dios. Veamos lo que dice la Escritura. En Gálatas 2:20, Nueva Traducción Viviente, por favor, tenga su Biblia en mano. Mire lo que dice. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y vamos precisamente a disecar Gálatas 2:20 en tres posiciones. Y la primera que quiero que usted vea, que dice aquí, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y luego dice, ya no vivo yo, indicando que ya no vivo yo porque ha sido crucificado. Y dice, sino que Cristo vive en mí. Este es el segundo punto que pudiéramos ver. Dice que ya no vivo yo, y en cambio de mí yo, que después vamos a saber a quién se refiere cuando dice yo, dice, ha sido suplantado por otra persona que es Cristo en mí. Y después sigue diciendo el verso, así que
vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. Y posiblemente este es el tercer punto que tocaríamos en el trazo de todo este mensaje. Y ojalá y Dios quisiera que lo pudiéramos acabar hoy. Pero como siempre usted sabe que yo no ando corriendo, yo no corro. Yo soy un hombre que quiero extraer toda la verdad de Dios para que usted reciba todo el consejo completo que tiene que ver la visión del antiguo pacto, pero también la del nuevo pacto, para que usted pueda observar en qué posición usted se encuentra hoy, para que usted tenga herramientas para cómo confrontar a Satanás, su engaño, su mentira, que es la forma en que él puede operar en un creyente, es a través del engaño, nunca será a través de la verdad, ya que la verdad no viene de él, la verdad viene del Señor. Dice, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo en este cuerpo, esto es lo que sería nuestro tercer punto, en este cuerpo terrenal, dice, en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, dice, quien me amó y se entregó a sí mismo. Así es que lo que vivo en este cuerpo terrenal, obviamente dice, lo vivo confiado en el Hijo de Dios, que se entregó por mí. Lo vivo confiado en el Hijo de Dios, quien se entregó por mí, dice, a sí mismo por mí, a sí mismo. Entonces, el verso 21, que es algo maravilloso porque resalta precisamente lo que el apóstol Pablo quería seguir reflejando. Dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Y mucho cuidado, porque a veces estamos diciéndole a la gente, mucho cuidado con los mandamientos. No, tenga cuidado usted con la gracia de Dios, de desecharla, de menospreciarla, o peor, tratar de decirle a la gente que esa vida no funciona, que esa vida te va a llevar al libertinaje, que la vida que realmente el creyente debe vivir es aquella vida que está mezclada con ley. No, mi amado hermano, la verdadera vida del creyente es la vida que emana de la obra perfecta de Jesús, y a eso se le llama la gracia de Dios, favor de Dios no merecido. Y por eso entonces a mí y a todos los hijos de Dios nos pone en una posición balanceada correctamente en la gracia, sin ley. ¿Balanceada en qué? En que todo lo que hago, lo hago para la gracia de Dios. Entonces en mi corazón no puede haber orgullo, no puede haber prepotencia, no puede haber altivez, no puede haber ningún vestigio de atracción a mí mismo por algo que yo hice. No puede haber justicia propia, no puede haber méritos personales, nada de eso. Directamente Dios brega con nosotros que de alguna manera u otra podamos salir también de méritos personales, porque aunque usted lo haga y el mundo vea que fue usted debe conocer en su corazón de que no es usted, que es Dios. Y mucho cuidado de tratar de decirle a la gente que para vivir en santidad, que para vivir fuera del pecado, usted necesita la ley. No, usted lo que necesita es la gracia de Dios. Veamos esto. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verso 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. O sea, dando a entender que por medio de la gracia de Dios es que realmente yo fui crucificado con Cristo. Mire, es que por medio de la gracia de Dios es que ahora Cristo vive en mí. Es que por medio de la gracia de Dios puedo entonces vivir confiado en el Señor. Vamos, este verso no lo puede disasociar de otro. No dice porque es por la ley que usted vive confiado o porque lo que usted hizo vive confiado, aunque en el proceso usted hará como testimonio de que realmente confía. Sin embargo, mira lo que dice, yo no tomo la gracia de Dios en vano como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, que de hecho este verso está claramente diciendo que la ley no tenía la capacidad de cumplir en nadie la justicia, ni podía llevar a ser justo a nadie, por más que pudiera cumplirla. Si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Dándole el apóstol Pablo en estos primeros versos de esta carta, poniendo en énfasis a Cristo, su obra, a Cristo, su gracia, que es por medio de ese fundamento es que nosotros ahora hemos podido recibir. Es que es ahora que nosotros hemos podido merecer sin haberlo merecido, sin tener méritos para hacerlo. De acuerdo a nuestro currículum, como siempre lo enseño, era malo, no era apto
para que recibiéramos nada de Dios, ni siquiera vida con Él, ni siquiera cerca de Él. Sin embargo, como no se trató de nuestros méritos, no se trató de nuestras obras, porque eran como trapos de inmundicia nuestras obras, Él no miró eso. Él miró lo que Cristo iba a hacer, cómo lo iba a hacer, la perfección en que lo haría. Y una vez Cristo lo hizo, murió y resucitó, entonces Dios se sintió satisfecho no con usted, sino en Cristo. Y ahora se siente satisfecho en usted porque usted recibió por fe la obra de Cristo. Alguien dice aleluya. Padre, gracias. Entonces, empecemos con nuestro primer punto, si pudiéramos decir. Lo que me gusta de este pasaje, verso 20, por favor, ahora, hija. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿A qué se refiere mi antiguo yo? Mi antiguo yo ha sido crucificado. Eso viene hablando acerca de tu naturaleza antigua, de lo que tú eras. No es tu alma precisamente, sino aquello que te tenía ligado, atado. Tan atado que no podías ver la salvación, ni tampoco en tu propia fuerza podías liberarte de ella. El hecho de que usted haya ido a una iglesia y haya recibido a Jesús, detrás de todo ese mundo espiritual, era el Espíritu Santo fortaleciéndote, convenciéndote a ti para que tú pudieras observar la única salida que tendrías a esa esclavitud. Si el Espíritu Santo, si la deidad no pudiera intervenir en nuestra esclavitud, jamás pudiéramos haber sido libres del pecado por nuestra propia fuerza. Es que en este evangelio de Jesucristo nadie puede llegar al cielo y decir que fue Él el que decidió precisamente y poner tu decisión o poner tus méritos por delante que la obra del Señor. Eso nunca se puede olvidar en nuestros corazones, ni en broma permitamos al diablo en un momento dado sentir satisfacción por algo que hemos conseguido o logrado. Siempre ha sido porque el Señor ha estado con nosotros. Entonces dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Lo primero que me llama la atención es que mi antiguo yo no es que va a ser crucificado, no es que va a morir, sino que ya ha sido. Y yo quiero que usted entienda algo importante. Ese antiguo yo se refiere precisamente es a la vida de pecado, a Satanás, al diablo que vivía en nosotros. Bueno, a esa vida, a esa disposición satánica, es a la que hemos muerto ya. Yo no tengo que seguir muriendo a nada que tenga que ver con pecado. Y posiblemente alguno de ustedes dirá, pero bueno, la Biblia dice que hay que morir cada día. Pues vamos a ir allá ahora, porque no está diciendo que cada día hay que morir al pecado, sino morir a otra cosa de lo cual te voy a enseñar. Sin embargo, lo que me llama la atención es lo que dice la Escritura. Mi antiguo yo, o sea, mi vieja naturaleza, aquello que me hacía pecar, que me hacía estar lejos de Dios, dice, ha sido crucificado. O sea, no es que va a ser ni está haciendo, porque de acuerdo al cielo nosotros no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Si no la podíamos hacer antes, menos poder seguir haciéndola ahora, ya que Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, cuando aquí dice mi antiguo yo, o sea, mi vieja naturaleza, ha sido crucificada. Fíjese, ha sido. Y aquí está el punto clave para que usted pueda mantenerse victorioso en medio de las tentaciones, en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, aún en medio del pecado, en medio de ese vestigio todavía que quiere venir a atacarnos para que nosotros fallemos y venga condenación a nuestra vida. Dice la Escritura que usted ya ha sido crucificado. No es que usted lo va a hacer, sino que ha sido. Veamos algo importante. De acuerdo a esa expresión, ha sido. Sin embargo, hay un grupo de personas que dice que cada día tengo que morir al pecado. Pues yo le voy a decir algo, usted no tiene que morir al pecado. Usted tiene que saber que ya en Cristo usted murió al pecado, a la naturaleza que te hacía pecar. Padre Santo, vaya conmigo a 1 Corintios 15:31 y a ver cómo dice ese verso, a ver si es verdad que ese verso dice que yo estoy muriendo cada día al pecado. Veamos. Padre, gracias te doy. Por favor, vaya conmigo a 1 Corintios 15:31 y veámoslo en la versión original, que es la que usted tiene en casa, que es la versión 60, porque de ahí han estado sacando cosas que no tienen que ver nada con eso. Usted no anda muriendo cada día al pecado, no, usted ya murió al pecado y usted cada día rechaza la condición de pecado. Esa es otra cosa. Veamos, en 1 Corintios 15:31, la palabra de Dios versión 60 dice: os aseguro, hermanos,
que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día muero. Pero en primer lugar, él no está diciendo que cada día muero al pecado. Usted no ve la palabra pecado en ningún lado. Usted no ve la palabra pecado por ningún lado, ni tampoco Pablo está refiriéndose al pecado en estos versos bíblicos. Ya que cuando usted lee 1 Corintios 31, en primer lugar no dice que al pecado, y segundo, el contexto de estas palabras no tiene que ver con una lucha contra el pecado, sino que tiene que ver con una condición en la cual él se enfrentaba por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios, por causa de esa gracia de Dios, precisamente en contra de la corriente judía, en contra de pensamientos, logismos que le decían o se le oponían a él para que este evangelio no fuera predicado. ¿A qué él moría? Él está hablando, esa parte de morir, es decir, bueno, lucho hasta llegar a la muerte con tal de llevar este evangelio. Pero esto no tiene que ver nada con la condición de pecado, porque de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está hablando precisamente en el pasaje que hablamos hace un momento, que mi antiguo yo ha sido crucificado, pues entonces tendría una contradicción. Estaría diciendo él en un pasaje que él ya murió en Cristo Jesús a la naturaleza de pecado y que ahora sigue muriendo, como que si fueran acciones diarias. No, mi amado hermano. Veamos el contexto de lo que él dice, a qué está muriendo. Vaya conmigo ahora, ahí mismo, unos versos antes. Estamos en el 31, ¿verdad? Por favor, vaya conmigo al 30, verso 30. Y vamos a ver a qué él moría cada día. Verso 30. Vamos a leerlo desde atrás. Dice, mira, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Peligramos a toda hora llevando el evangelio. Cuando usted lee los versos anteriores, él viene hablando acerca de la resurrección de Jesucristo en un grupo de personas. Y usted sabe lo que el apóstol Pablo vivió en Efesios y en diferentes lugares donde iba predicando el evangelio. Lo que sucedía en una ocasión fue hasta apedreado, hasta murió. Luego el Señor le resucitó por causa del evangelio. Eso es lo que Pablo se está refiriendo, a las presiones de este mundo que quieren llevarlo a opacar la predicación del verdadero evangelio. A eso es lo que Pablo dice, muero cada día. O sea, trato de no hacerlo en mi fuerza, sino en el Señor, para seguir llevando este evangelio de Jesucristo. No está hablando de una condición de pecado, porque Pablo tiene claramente en su interior que él ya murió al pecado. Veamos entonces lo que sigue. Dice, nueva traducción viviente, por favor. Nueva traducción viviente. Ya se lo leí en la versión 60. Quiero que lo leamos en la nueva traducción viviente desde el 30 al 32. Desde el 30 al 32 dice, nueva traducción dice, ¿y para qué nosotros? Dice, y para que nosotros a todas horas podríamos en peligro nuestra vida, y para que nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida. O sea, él está diciendo cuál sería el sentido de poner nuestra vida en peligro en manos de la gente, llevando un evangelio que cuando lo escuchan algunos quieren hasta apedrearnos. Eso es lo que él está diciendo. Verso 31 ahora, mira lo que dice. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de llevar el evangelio y encontrarse con contrariedades de personas. De tal manera que si no coincidían o Pablo no les podía convencer, querían hasta matarlo. Mira esto, entonces, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte, no al pecado. No sé quién inventó eso de morir al pecado todos los días, cuando en realidad ya usted murió a esa naturaleza. Usted confronta el pecado todos los días, pero usted no tiene que morir a eso, porque ya usted murió en Cristo. Ahora lo vamos a ver. Mire esto. Esto es tan cierto, ¿qué cosa? Los conflictos que tenía, a lo que él cada día tenía que confrontar hasta el punto de llegar hasta perder su vida. Mira, esto es tan cierto que dice, como el orgullo que siento. Bueno, esta palabra aquí no creo que el apóstol Pablo la quiso decir de esa manera, sino la satisfacción, diríamos. Como la satisfacción que siento porque Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Verso ahora 32 dice,
¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Ahí está, se está dando cuenta que no está hablando de pecado, sino que está hablando de situaciones adversas de la vida humana, precisamente por llevar el evangelio. Mira, dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Es esa gente de Éfeso. Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahí está la razón por la cual Pablo dijo, yo muero cada día, porque estaba estableciendo precisamente en esos días, sobre todo en las diferentes iglesias o lugares donde iba, estableciendo fundamentos apostólicos, fundamentos y bases reales, que era lo que el evangelio de Jesucristo mencionaba, que podía en unas ocasiones ir en contra de la ley, del legalismo, de ley mosaica, el legalismo, y otras veces en contra de principios de cada región que iban en contra de la voluntad de Dios. Recuerda que no todo el mundo que a Pablo le llevó el evangelio era judío, sino que también había un grupo de gentiles que tenían costumbres, que tenían ideas, que tenían dioses, que tenían pensamientos, logismos de cómo adorar a Dios. Así que cuando Pablo lleva este evangelio, se pone en peligro, y a eso es lo que Pablo dice, cada día muero. O sea, cada día pongo mi vida en peligro por llevar este evangelio. Nunca está diciendo, o sea, este verso no está diciendo que cada día tengo que morir al pecado. Habiendo dicho eso, entonces, yo puedo volver a lo que dice entonces Gálatas 2:20. Por favor, Nueva Traducción Viviente. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Entonces, ¿a qué se refiere mi antiguo yo? Mi antigua naturaleza, que es ahora lo que quiero enseñarte. ¿A qué se refiere que ha sido muerto? O sea, no es que va a morir. Ya te dije que usted no anda muriendo cada día al pecado, ni Dios te dice que andes muriendo al pecado. Cada vez que el apóstol Pablo se refiere a mi vida con relación a la muerte de Cristo, se refiere al acontecimiento que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años. No está diciendo que continuamente usted tiene que estar crucificándose. Ya usted fue crucificado con Cristo. Eso es importante, porque si no, entonces usted va a tener una vida totalmente apegada a acciones y a situaciones internas que no le van a permitir entonces ver la vida resucitada de Cristo, que es la verdadera vida que usted tiene hoy. Padre, gracias te doy, Señor. Entonces dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Por esa razón, como ya ha sido crucificado, ya no vivo yo. O sea, ya no vivo yo, es porque ya mi naturaleza de pecado, mi yo, ha sido crucificado. Fue crucificado. ¿Cuándo? Con Cristo. No es que yo lo estoy crucificando. Amor, no es que yo estoy crucificando cada día mi vida. No, ya con Cristo yo fui crucificado y por ende ya yo pasé por esa etapa en Cristo y ahora yo vivo una nueva etapa en Cristo que es también su vida. Veamos esto. Dice Romanos 6:6 y empecemos a ponerle fundamento a que ya yo he sido crucificado. ¿A qué? ¿A qué he sido crucificado? Mi yo. ¿Y quién es mi yo? Mi antigua naturaleza. ¿Cuál era mi naturaleza? Diabólica, satánica, adámica, llámele como usted quiera. Adámica, satánica, diabólica. De hecho, Jesús identificó a los que no eran hijos de Dios. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, cuando yo no tenía a Jesús, yo estaba pegado a Satanás y tenía prácticamente la semilla, el ADN de él. Y por esa razón, entonces, vivía el diablo en mí. ¿Quién era ¿A quién se refiere Pablo cuando dice, ya no vivo yo? Está refiriéndose no a tu identidad o persona almática como individuo, sino que se está refiriendo precisamente a esa naturaleza que hacía pecar tu vida, que te hacía practicante del pecado, esa naturaleza dañina que no te podías desligar por ti mismo, que te producía el pecado, y cuando pecabas no tenías resentimiento alguno. ¿Cómo una persona o cómo sabemos que todavía vive la naturaleza de pecado en alguien? Cuando no tiene resentimiento por pecar, o sea, no tiene ningún remordimiento a la hora de pecar, simplemente peca porque esa es su naturaleza. Usted no puede tratar de convencer a un pecador que solamente sabe pecar porque la naturaleza de él es pecado,
a que él pueda tener remordimiento por algo malo que hizo. En algunas situaciones extremas puede que venga una sensación diríamos nosotros, de arrepentimiento, o venga una sensación como de que estamos, compungidos por cierta situación, pero le garantizo que si Cristo no es la fuente de esa relación, o de ese sustentamiento, como la naturaleza de esa persona no ha cambiado, al poco tiempo se le quita ese sentimiento y vuelve a delinquir, vuelve a caer, vuelve a pecar, porque esa es su naturaleza, ese es su yo ahora, ese es el yo que Satanás seguía trabajando y ligando. Pero cuando nosotros venimos al Señor, inmediatamente en aquella obra que Cristo hizo hace 2000 y tantos de años, esa naturaleza, ese yo malvado, lleno de maldición, que solamente obedecía al diablo y disfrutaba obedecer al diablo, murió con Cristo. Ahora, lo que nos toca a nosotros es creer que de la misma manera que esa obra nos ha hecho salvos para ir al cielo, pues también tenemos que creer que a través de la fe, que esa obra también me ha hecho morir en esa naturaleza pecaminosa, diabólica, satánica, que solamente me hacía producir el pecado. ¿Cómo sé que esa naturaleza a ti como creyente ya no te rige? Porque cada vez que cometes un error o pecas, sientes en tu interior la necesidad de no hacerlo y llegas a la conclusión que esa no es tu vida y cambias de pensamiento, cambias de dirección. Cuando yo cometo errores ya no es lo mismo como cuando pecaba con Satanás. Cuando pecaba con Satanás no tenía sentimiento de culpa en ningún momento, y si la tenía no volvía a cambiar porque volvía a caer, ya que la salida a mi problema no estaba en mis manos, sino en las manos de Dios y en una decisión inducida por el Espíritu Santo en mi corazón. Pero ahora, cuando cometemos errores o pecamos en alguna forma que no es como nuestra naturaleza, ya murió, esa naturaleza de pecado murió y tenemos una nueva en Cristo Jesús, entonces sentimos el impulso de aquello que no hicimos bien, acomodarlo, y no solo el impulso, sino también sentimos la vitalidad del Espíritu Santo en fortalecernos para lograr el objetivo de no caer en esa situación otra vez. Aleluya, doy gracias a Dios porque ya yo morí con Cristo a mi vieja naturaleza cuando Él derramó su sangre por mí. Alguien dice aleluya. Veamos entonces en Romanos 6:6, aquí está en la Nueva Traducción Viviente, yo lo tengo acá en la Nueva Versión Internacional. De la misma manera vamos a leerlo. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, ¿quién era tu antiguo yo? De acuerdo a lo que estamos leyendo en Gálatas 2:20, tu antiguo yo, ahora en Romanos se le llama vieja naturaleza. Tú no es que estás muriendo cada día a la vieja naturaleza. Tú no es que estás muriendo cada día al pecado. No. De acuerdo a lo que dice Gálatas 2:20 y de acuerdo a lo que dice Romanos 6:6 y otro montón de versículos que te voy a dar, esa naturaleza ya murió cuando Cristo pagó el precio por ti. Padre Santo, y te vas a dar cuenta que ya ahora el diablo no puede llegar donde ti, a menos que usted ignore esta verdad o, sabiendo la verdad, usted le permita que sea usado por él. Pero de acuerdo al cielo, de acuerdo a la obra de Jesús, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a lo que Dios virtió en ti, Satanás no tiene derecho de usarte a ti. Alguien dice amén. Satanás no tiene derecho de usarte a ti. No tiene derecho de usarte a ti. Ok, veamos lo que dice Romanos 6:6, Nueva Versión Internacional, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo acá. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, fue crucificada. Mira lo que dice acá en la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ese antiguo ser pecaminoso era el que te inducía al pecado sin tener en tu corazón el deseo de arrepentirte por lo que hacías. No tenías en esa sensación nada de arrepentimiento genuino, porque no podías salir por tu propia fuerza. Si tú hubieras podido salir por tu propia fuerza, entonces por demás vino Cristo. Porque quien te hizo verdaderamente libre fue el Señor en su obra. Cuando murió en la cruz, te dio la oportunidad de experimentar esa libertad. Entonces dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Fíjate que esta versión dice fue pasado. Y en esta versión dice, y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo.
con Cristo. Con Cristo. Cuando tú sabes que ya la naturaleza de pecado que te hacía pecar fue crucificada, o sea, fue muerta, entonces tú vas a pararte, tú vas a estar en una posición de autoridad, de dominio, de fuerza, no en ti, sino precisamente en esa obra, porque esa obra de Cristo que hizo en la cruz no solamente destruyó la naturaleza de pecado que te regía a ti, sino que también a ti te ha vertido la capacidad de poder echar fuera todo vestigio que ahora viene de afuera hacia adentro, que ahora viene de afuera hacia tu alma, que ahora viene de afuera hacia tu corazón, con la intención de que tú puedas manifestar lo que antes manifestabas, pero que ahora tienes el poder y la autoridad de no permitirle que eso afecte tu alma y mucho menos en tu cuerpo. O sea, Satanás antes de Cristo operaba desde adentro, pero ahora Satanás no puede operar desde adentro porque ya Cristo ahora vive en ti. Y toda la vitalidad de Cristo en ti te da la capacidad de resistir aquellas tentaciones que posteriormente se pueden convertir en pecado, para que Satanás entonces se dé el crédito de decir: tú no has cambiado. No caigas en esa mentira. Tú puedes resistir el pecado porque la naturaleza de pecado ya no te rige en ti. Padre Santo. Y sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, con Cristo. Mira, con Él. Aquí lo dice en esta versión así: para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Veamos lo que dice acá. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o sea, la naturaleza de pecado, tu yo, tu viejo yo, fue crucificado con Cristo. ¿Cuál es la razón? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Aleluya. Pastor, pero ¿por qué yo veo gente que está en Cristo y pecan? Porque no se han dado cuenta que ellos tienen el poder para no sucumbir a esa situación. Y cada día, ahí sí, cada día tenemos que afianzarnos más a la gracia de Dios para seguir madurando a estas situaciones. Ahora, yo sé que este es un proceso que no va a ocurrir de un día para otro. Todos los días estamos expuestos a tentaciones, todos los días estamos expuestos a una caída, estamos expuestos a una debilidad. Pero para esa caída o esa debilidad siempre está la gracia de Dios que nos capacita para superarla. Y en el área donde posiblemente no pudiste superar, que no haya condenación en ti, porque no fue que lo hiciste porque la naturaleza de pecado está en ti, sino que por alguna razón fuiste débil a esa fuente externa, que ahora el Señor te está diciendo que como Él vive dentro de ti, te da la fuerza y la capacidad, y tienes que creer en esto, te da la fuerza y la capacidad, entonces para que Satanás, cuando vuelva a tentarte de esa manera, tú puedas decir: yo tengo la habilidad en el Señor para poder resistir a Satanás y a esa oferta que me está haciendo. Alguien dice aleluya. Y este es el proceso de gracia y de favor, porque a la medida que tú vayas madurando y que tú vayas permitiendo que esta palabra se haga carne en tu mente y renueve tu entendimiento, en primer lugar, que tú no es que tu naturaleza es la misma, sino que tu naturaleza ha cambiado por causa de la muerte de Cristo. Entonces es ahí donde tú entras a la verdadera posición para combatir a Satanás con las herramientas eficaces. Y es un proceso que dura y perdura, porque cada día vamos a ser atacados, cada día vamos a ser comprometidos, cada día vamos a ser tentados. Pero recuerda, ya no es de adentro hacia afuera, sino es de forma externa hacia adentro. Satanás desea seguir usando nuestro cuerpo, y aunque no viva dentro de nosotros, Él quiere que nuestro cuerpo y nuestra alma siga siendo instrumento para Él, lo cual ya no vamos a permitirlo. ¿Por qué no vamos a permitirlo? Porque Cristo ya pagó, ya fuimos libres de esa naturaleza de pecado, y ahora la autoridad del Señor se nos ha puesto en nuestro interior. Alguien dice amén. Entonces dice: y sabemos que la vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Ahí está. Para que perdiera su efectividad en nosotros. O sea, a la medida que usted va conociendo estas verdades, es a la medida que usted va a ser efectivo en su andar y en su caminar con el Señor. Ahora, recuerde, el hecho de que su naturaleza espiritual ha cambiado no significa que usted no está libre de errores, de equivocaciones, camino a la madurez. Pero es que precisamente en ese procedimiento, en ese proceso de camino a la madurez,
es donde vamos a tomar las herramientas que el Señor nos ha dado para resistir. Y si en el área que no pudiste resistir en un momento dado, pues levántate. Hay mucha gracia, hay mucha autoridad, mucho poder de Dios en esa gracia para que en la próxima que Satanás te desafía a eso, tú puedas decir: Satanás, no voy a caer en ese vicio, no voy a caer en esa droga, no voy a caer en esa excitación o incitación o en esa situación en la cual tú me estás tratando de proyectar. Y Satanás te preguntaría y te diría: pero si tú eres un carnal, un humano, ¿cómo que no? Mira la sensación que tienes. Tú le dices: pues que ya no vivo yo, y la naturaleza de ese nuevo ser que vive en mí ahora se manifiesta. Y en esa naturaleza no hay pecado. O sea, yo no soy esclavo tuyo para que tú me des órdenes y yo pueda accionar. Eso era antes. Pero créeme que Satanás, como sabe la clase de instrumento que eras tú para con él, él no te va a soltar, él va a volver. Él está fuera de ti, pero él va a volver a querer incitarte para tratar de engañarte y decirte que a ti no te ha ocurrido ningún cambio. Por eso no permitas que el diablo te gane ventaja. Si hay una debilidad en ti, si hay una situación en ti que se constituye como en una falta o en un pecado, pues yo quiero decirte que no es que lo estás haciendo porque no tienes la naturaleza o porque eres de la naturaleza de Satanás, y que lo estás haciendo porque de pronto no puedes echarlo fuera. No, tú puedes echar fuera ese vicio, tú puedes echar fuera esas ganas de beber licor, que son ya acciones de pecado, que precisamente no es que están dentro de tu naturaleza, porque tu naturaleza, si eres creyente, si eres hijo de Dios, ya ha cambiado, sino que son fuentes externas que tu alma todavía tiene como ADN de aquella forma antigua en la que ella era movida, que todavía quieren sentir esa sensación sin darse cuenta que ella tiene que ser educada ahora a lo nuevo. ¿Y cómo la vas a educar? Echando fuera cuando vienen esos pensamientos. Tú puedes ser libre de la pornografía, tú puedes ser libre de la masturbación, tú puedes ser libre de malos pensamientos, tú puedes ser libre del odio, del bochinche, tú puedes ser libre de todas esas cosas que antes hacíamos y que no teníamos remordimiento. Tú puedes ser libre de eso porque tu naturaleza cambió, porque tu naturaleza cambió. Claro, Satanás va a venir a querer seguir usándote, pero ahí donde tienes el poder, porque tu naturaleza de pecado ha cambiado a una naturaleza de Dios, de la vida de Cristo en ti, entonces tú puedes echar fuera a Satanás. Y ese es el éxito de tu madurez. Yo sigo cambiando en muchas áreas las he superado por la gracia de Dios, pero todavía tengo adversidades, todavía tengo pensamientos, todavía tengo situaciones externas que quieren seguir atacando mi alma con el fin de querer doblegar mis pensamientos, como que la palabra de Dios no funciona. Pero la palabra de Dios funciona a la medida que yo me doy cuenta que Cristo sigue estando en mí por encima de toda situación. Entonces dice aquí: para que el cuerpo de pecado perdiera su poder, de modo que ya no, mira esto, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, lo que Él hizo fue libertarte de la esclavitud de esa naturaleza de pecado. En pocas palabras, esa naturaleza de pecado te tenía a ti doblegado sin darnos cuenta. Nos tenía a nosotros doblegados sin poder ni siquiera darnos cuenta y pensando que era parte de nuestra vida. ¿Ves? Entonces, cuando Cristo viene y nos liberta, es cuando nosotros tenemos la experiencia entonces de decir: wow, yo no sabía por qué no tenía vergüenza de hacer esto o aquello. ¿Cómo es posible que a veces también me llegaba un sentimiento de culpa, pero sin embargo yo seguía haciéndolo? Es que te das cuenta que no era en ti, no era por tu fuerza, no es por tu habilidad que tú puedes salir. Si tú quieres bregar con una situación, y ahora le hablo a cristianos, si usted tiene una situación que todavía, ahora como hijo de Dios, todavía no la ha superado, pues eso significa que usted todavía tiene en su alma la vieja habilidad de que su alma piensa por medio de esa oferta de Satanás que usted no ha cambiado. Lo primero que usted tiene que hacer para vencer esa área en su vida es darse cuenta que usted, su antiguo yo, su naturaleza que le obligaba a hacer eso, ya cambió en usted. Y que ahora por medio de esa naturaleza usted puede enfrentar ese vicio, esa incomodidad, esa falta de amor, esa falta de perdón y muchas otras cosas que no necesariamente son adulterio, fornicación, sino la incredulidad. Todavía hay creyentes, hay hijos de Dios incrédulos que no le creen a Dios. De hecho, hay algunos que no le están creyendo esta palabra. Hay unos que no creen en la gracia. Pues esa capacidad de no creer también es pecado. También es una falta. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, esa manera de pensar, ese pensamiento no es natural tuyo. La verdadera naturaleza
tiene la capacidad de que tú le creas a Dios. Entonces, ¿de dónde nace la incredulidad, la falta de amor? Nace de una fuente externa que te dice en tu alma que tú tienes que odiar, porque era la forma en que tú lo hacías antes. Pero como tu naturaleza cambió, ahora tu alma debe recibir la información de tu ser espiritual, de tu nueva naturaleza, para echar fuera ese pensamiento. Y te aseguro que cuando tú echas fuera ese pensamiento, tu cuerpo lo va a manifestar. Mira que te puede llegar un pensamiento de odio, y cómo se hace carne en ti, cómo se ve en ti cuando tú manifiestas el odio. Pero cuando un pensamiento de odio te llega y tú tienes la naturaleza de Dios y tú echas fuera ese pensamiento y lo suplantas por un pensamiento de amor, entonces tu cuerpo va a manifestar amor. Gloria a Dios. Eso significa entonces que tu nueva naturaleza está rigiendo. Yo sé que usted tiene evidencia de que usted nació de Dios ya, que usted vive en Cristo Jesús y que usted, su naturaleza ha cambiado. Eso no significa que no vas a tener ataques almáticos, que no vas a tener ataques mentales, que no vas a tener el impulso del diablo en actuar de una forma en la que antes actuaba. Y en casos extremos, si llegases a actuar de esa manera, ¿cómo sé que es la naturaleza de Dios en ti, ayudándote cuando te dice, oye, arréglalo, no lo hiciste bien, y tú corres y haces los cambios y las transformaciones y le dices al diablo después, ajá, me agarraste en esta, pero en la próxima te aseguro que no te voy a dar la oportunidad de usar este bello y hermoso cuerpo. Alguien dice aleluya. Entonces dice, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Yo fui libre de la esclavitud del pecado porque yo fui crucificado con Cristo. No tengo que estar crucificándome todos los días para ser libre del pecado. Para ser libre del pecado lo que tengo que renovar es mi entendimiento, darme cuenta de mi naturaleza y echar fuera toda información pecaminosa externa que quiera venir a atacar mi alma para tratar de decirme que yo no he cambiado. Padre, gracias te doy, Señor. Espero que la sabiduría y la revelación se manifiesten en usted en esta mañana para que pueda recibir con mansedumbre las herramientas que el Señor le está dando para que se siga manifestando la verdadera libertad del pecado que ya ocurrió hace 2000 años. El verso 7, mire lo que dice. Porque el que muere, verso 7, acá dice, bueno, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y después caemos acá en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces, literalmente cuando Cristo estaba muriendo, no solo Él que estaba muriendo, sino que Él moría también en mí y yo en Él. O sea, yo estaba también muriendo a eso. Me gusta, porque no solamente tampoco voy a quedarme en la cruz, porque si es verdad que lo que Cristo hizo también me ocurrió a mí, pues yo quiero decirle que Cristo no solo se quedó en la cruz, Cristo murió y resucitó, que es la otra faceta. Para poder llegar a ese punto, yo tengo que hablarte a ti de qué murió. ¿Qué fue lo que murió en ti? Lo que murió en ti fue la vieja naturaleza. Eso fue lo que Él agarró y dijo, ¿sabes qué? Esa naturaleza de pecado que a Vladimir no lo deja salir del pecado y lo deja ser repetitivo con ese pecado y no tiene fuerzas para dejarlo, pues esa naturaleza es la que yo ahora voy a tomar y voy a traer hacia mí, y es como que si yo mismo también estuviera muriendo ahí. En esa acción, no es que todos los días ando muriendo. No, yo soy un vivo echando fuera toda muerte, toda infección, todo dolor, todo pecado. Soy un vivo en Cristo echando fuera toda naturaleza que quiere venir a mi vida y a mi alma, echarla fuera de mis pensamientos. Dice, porque el que muere queda libre del pecado. Queda libre, ya yo morí en Cristo. El verso 8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Hay gente viva en el Señor que todavía piensan que están crucificados. Hay gente que están vivos en el Señor y les enseñan a que tienen que crucificarse. Mire, mi hermano, usted no podía crucificarse ni siquiera por nada suyo. Si en algo podemos atribuirle de que yo morí con Cristo, es porque Él lo hizo, no porque yo lo puedo hacer. Porque entonces quiere decir que usted, que la crucifixión de Cristo por tu naturaleza de pecado no fue completa, sino que tú también tienes que ahora hacerlo para completarla. Eso se llama justicia propia. Eso se llama ego personal. Eso se llama entonces, diríamos, hay una expresión que se usa mucho que tiene que ver con que sigo siendo por obras el que lo estoy haciendo. Y no es así. Veamos lo que dice ahora
el verso 7 desde la versión Nueva Traducción Viviente, porque se lo oí de la NBI. Dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Alguien dice amén? Entonces, usted está en Cristo. Bueno, quiero decirle que cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted murió, por medio de la fe, usted murió al pecado ya. Ay, pastor, pero es que a veces siento ganas de pecar. Eso es una fuente externa que viene a tu alma. Pero ¿cómo puedes echarla fuera? Porque tu naturaleza de pecado ya no está en ti. Entonces el diablo no te está atacando de adentro porque tu naturaleza cambió, ya murió en Cristo si realmente hemos recibido a Jesús. Entonces la forma en que tú puedes resistir eso es no permitiéndole que ese pensamiento diabólico que quiere confundir tu naturaleza, que quiere confundirte a ti, entre a tu pensamiento para que seas instrumento de pecado después. Entonces, ¿dónde vencemos el pecado? Primero, ya lo vencimos cuando yo morí en Cristo. ¿Y dónde lo hacemos vital? Cuando no le permitimos al pensamiento maquiavélico, diabólico, que entre a nuestras mentes para que sean usados en nuestro cuerpo. Y es ahí resistiendo, le diciendo, Satanás, fuera, que no soy instrumento de pecado. No, tengo que amar porque soy un instrumento de amor, de bondad, de bendición. Y no es que todo el tiempo tienes que tener una lucha mental, sino que si tú te concentras recordando siempre en tu verdadera naturaleza, de una forma instantánea detectarás el vestigio de pecado cuando quiere usar tu cuerpo y lo vas a echar fuera. Te lo garantizo. No es que tienes que andar buscando en qué ocasión el diablo te quiere usar, sino que manteniendo tu vida activa de tu nueva naturaleza, conociendo cada día quién tú eres en Cristo Jesús, te va a poner en perspectiva cuando Satanás viene con su mentira. Alguien dice amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque aquí, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Ahí está. O sea, mi vieja naturaleza, mi antiguo yo, no tiene que ver nada conmigo ya. O sea, ya no me puede estar detonando acciones. No, toda cosa que Satanás quiere hacer, la tiene que hacer desde afuera, desde una posición externa. Si yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso es tremendo, hermano. Esto no es lo que te enseñan en las iglesias. En las iglesias te enseñan a que en alguna forma u otra nada cambió en ti, solamente que recibiste a Jesús. Y por eso que cuando el diablo viene, ve en ti material fácil para engañar y producir acciones de pecado a las cuales tú puedes resistir. Pero como no conoces esta verdad, simplemente piensas que Dios no hizo nada en ti. Padre Santo, qué mentira del diablo. Dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y esto se atrae por la fe. Porque yo no estuve ahí cuando Cristo murió, pero por la fe yo sé que cuando Él murió, mi naturaleza de pecado también murió ahí. Esto es por la fe, yo lo creo, lo confío, lo declaro, lo recibo por la fe. Querido hermano, es por la fe, no por sentimientos, no por ideas, no por un concepto, no porque alguien me enseñó de una forma, no, es por lo que Cristo ya hizo. Es que yo puedo ahora vivir en esta vida. Deme el verso 8, mi amor, por favor. Esto está interesantísimo, le garantizo que vamos a seguir. Dice, el verso 8, de acuerdo a esta versión, dice, y dado que morimos con Cristo, ¿pero qué murió? La naturaleza de pecado que te regía a ti, que te dominaba a ti. Dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y cuando dice viviremos con Él, viviremos de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Cristo era un hombre que venció el pecado y la tentación. Entonces Él te está dando garantía que ya tú moriste al pecado, y como moriste al pecado, también tienes garantía de que vas a vivir con Él y que vas a vencer en cada situación que se te venga a tu vida. Ahora, morir en Cristo no significa que tú no vayas a seguir madurando, porque tu naturaleza espiritual es la que verdaderamente está madura. Lo que hay que madurar es nuestra alma, nuestros pensamientos, adaptarla a esa nueva vida, que es una vida sobrenatural. Es una vida donde están todas las herramientas para vencer al diablo, para vencer la tentación, para vencer pensamientos que vienen a nosotros contra naturaleza de Dios. ¿Ve? Entonces, vamos con él ahora. Vamos ahora a Romanos, ahí mismo en Romanos. Quiero que vayas al verso 11 y 14. Verso 11 y 14, y creo que por hoy vamos a dejarlo en estos versos, pero tengo muchos más. Por eso, si tú quieres seguir conociendo cómo vencer al diablo, cómo verte en Gálatas 2, 20, 21, sigue conectado con estas enseñanzas, y te aseguro que por medio del Espíritu Santo, de verdad, ser un vencedor,
contra la naturaleza de pecado, ser un vencedor contra la acción de pecado, contra esa fuente externa que Satanás cada día quiere vertir en ti, verdaderamente te vas a volver un vencedor sobre ellas. Por favor, ve conmigo ahora a Romanos 6:11, ahí mismo, vete unos versos más adelante. Mira esto ahora, dice Romanos 6:11, versión Nueva Traducción Viviente aquí, y yo te la leo Nueva Versión Internacional acá. Dice, de la misma manera, recuerda que estos son los contextos de Romanos 6 al 8. Romanos 6 al 8. Bueno, ahora en el verso 11, mira lo que dice. De la misma manera, ¿qué de la misma manera? De la misma manera que Cristo murió por la naturaleza de pecado, así ahora ocurrió en nosotros. Véalo aquí. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. No es que hay que morir cada día al pecado. No, querido. Que el diablo no te mienta. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. O sea, ¿por qué yo me puedo considerar muerto a la naturaleza de pecado? Después a lo que allá en Gálatas se le llama al yo. ¿Por qué yo puedo morir a eso? Porque yo morí a eso. Porque Cristo ya lo hizo hace 2000 años. O sea, hace 2000 años, Satanás no tiene derecho legal de usarte a ti si estás en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice aquí. De la misma manera, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, no solamente te quedes en el área de que ya moriste al pecado, sino que fue suplantada una vida superior en ti. Que esa es la otra cosa que hay que seguir estudiando, que hay que seguir vertiéndole a los santos, que hay que seguir madurando a los santos para que Satanás, el sistema, el mundo, la falta de fe, la falta de perdón, la falta de confianza y cualquier otra cosa que sea contra la naturaleza de Dios no nos venza. Seguir manifestando la verdadera riqueza en la cual estamos todos nosotros. Y he aquí un servidor de Cristo que siempre les va a enseñar estas verdades y muchas otras más que el Señor nos quiere advertir de tal forma que usted se convierta en un creyente maduro, que el diablo verdaderamente a usted le tema, no porque tiembla en cada culto, no porque suda aceite por los codos o no porque habla 100 lenguas en el espíritu y una nada más en español, sino porque usted conoce quién es usted en Cristo Jesús. Alguien dice aleluya. Mire lo que dice aquí. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El verso 12. Por lo tanto, dice aquí en esta versión, ahora te lo leo acá. Por lo tanto, mira, como ya ustedes se han considerado muertos al pecado, o sea, como ya yo me consideré muerto en Cristo, no es que tengo que morir, sino que estoy muerto ya en Cristo. Recuerda que Cristo murió hace 2000 años. Entonces, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Padre, oh, gloria a Dios, mi amor y hermanos. Ya sé entonces por qué no puedo permitir que Satanás me use con el pecado, con los vestigios de pecado. Porque la naturaleza de pecado ya no vive en mí. Entonces, ahora, como Cristo vive en mí, yo puedo decirle a mi cuerpo, a mi alma. Recuerda que el cuerpo no se mueve solo, sino por el impulso de lo que viene en nuestra vida interior. Entonces le puedo decir a mi cuerpo, no vas a sucumbir a esa situación porque esa no es tu verdadera naturaleza. Aleluya. Y la gente piensa solo nada más en robar, fornicación, adulterio. No, también cuando tienes que dar. A veces el diablo le dice a la gente, no des porque no te alcanza. Y tú dile, lo siento diablo, yo voy a dar porque mi fuente de bendición no es lo natural, es la vida espiritual, es mi Padre. Y yo creo que mi Padre siempre me ha dado suficiente para poder compartir. No solamente creas que es cuando uno fornica, adultera, no, también es cuando no quieres dar. El hecho de no dar no es de tu naturaleza, o sea, el no dar no viene de tu naturaleza divina. El hecho de no dar es un pensamiento externo que venía de tu naturaleza pasada que ya no tienes hoy porque moriste con Cristo. O sea, que hoy yo tengo la capacidad de echar fuera ese pensamiento mezquino. Yo tengo la capacidad de echar fuera ese pensamiento de falta de confianza en Dios, que es el que me suple. Amén. 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 Dije algo hermoso ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás te diga, no des porque no te alcanza, no regales porque no te alcanza, no compartas porque no alcanza, dile, diablo,
Así pensaba cuando no tenía la naturaleza de Cristo, pero como mi naturaleza cambió, ya sé que esto no es mío, es un pensamiento tuyo que en este momento lo echo fuera y ahora voy a ser altruista porque es lo que mi verdadera naturaleza expresa de lo que es Dios, porque Dios siempre te ha dado en abundancia. Alguien dice aleluya, te amo. Terminamos. Mira lo que dice aquí. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. Entonces el Señor te concede, diríamos yo, la confianza, te da la confianza de decir, puedes decirle no a ese pensamiento, a esa idea, porque recuerda que yo cambié esa naturaleza en ti. Así es que Él nos confía la capacidad de poder decirle, de vivir en esta tierra y poder vivir de una forma diferente a como vive el mundo. Primero, porque nuestra naturaleza ya cambió. Y segundo, porque Él confía en que esa naturaleza que está en nosotros nos está enseñando, nos está madurando a no permitirle al pecado ser parte de nuestras acciones diarias. Alguien dice aleluya. Entonces, por esa razón dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Claro que no le voy a permitir porque mi naturaleza cambió. Si yo no hubiera cambiado mi naturaleza por la obra de Cristo, jamás el Padre me hubiera pedido esto. Porque entonces, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a morir y a hacer morir en nosotros la naturaleza de pecado en esa acción que Él tuvo. Y ahora, por medio de esa acción, yo tengo la capacidad, la fuerza de la vida espiritual que está en mí para entonces resistir el pecado, resistir las acciones que ya no nacen de adentro, están naciendo de pensamientos externos que se quieren ocupar en nuestra alma. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Dice, mira esto, ni obedezcan, aleluya, a sus malos deseos. ¿Sabes algo, hermano? Que no hay pecado si primero no lo deseas. Y el deseo es una parte que está en tu alma, en tus pensamientos. O sea, escúchame esto. ¿Sabes cómo Satanás hace que los cristianos o los creyentes pudieran pecar? Los que no aprenden estas situaciones, ¿sabes cómo trabaja él? Primero te pone el deseo. Y el deseo son pensamientos, imágenes que están en tus proyecciones. Cuando tú deseas comerte un dulce, tú no te lo has comido, pero el deseo te lleva a comprarlo y luego a comerlo. Cuando ya tú lo comes, es cuando tú hiciste la acción. O sea, tu cuerpo nunca se moverá al pecado a menos que Satanás no te lo ponga como un deseo. Entonces, en el momento en que tú sabes que ese deseo es malo, es pecaminoso, es diabólico, dice la Escritura que tu nueva naturaleza está activa, está fuerte para llevarte a ti la sensación y la respuesta a echar fuera ese deseo. Porque el Espíritu Santo sabe, la vida espiritual sabe, tu nueva naturaleza sabe, aún mi alma sabe que si mi pensamiento del diablo logra controlar mi deseo y yo no lo echo fuera en ese proceso, yo voy entonces a terminar haciéndolo. Entonces, cuando una persona manifiesta el pecado, cuando de una forma externa Satanás le indujo a pensar, a meditar, a desearlo, y como lo deseó, entonces lo accionó. Pero hay una maravillosa bendición para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando ese deseo pecaminoso viene a nuestra vida, dice la Escritura que nosotros podemos echarlo fuera. ¿Y por qué podemos tener victoria sobre eso? Porque nuestra naturaleza en Cristo Jesús ya ha cambiado, ya que la naturaleza de pecado que coincidía con el deseo del diablo, entonces murió cuando Cristo murió en la cruz, y ahora yo tengo una vida nueva, y esa vida nueva me da la capacidad de controlar y echar fuera ese deseo, de tal manera que mi cuerpo nunca consuma aquello que Satanás me vino a poner como deseo. Mira lo que dice aquí. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo. ¿Cómo va a reinar en su cuerpo? Ni obedezcan a sus malos deseos. La forma en que Satanás pudiera manifestar pecado en ti es cuando usted y yo le permitimos que él entre a ese espacio de esos deseos. Mis deseos ahora van a ser lo bueno, lo perfecto, lo amable. Mis deseos ahora van a ser en Dios, y es ahí que cuando yo ocupo mis deseos en las cosas de Dios, automáticamente yo puedo resistir los deseos del diablo para que nunca termine usando mi cuerpo. Verso 13. No ofrezcan sus miembros
no ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Pero ¿cómo puedes hacer esto? Cuando no permites a Satanás de forma externa controlar tus pensamientos. Porque los deseos son pensamientos, son imágenes. Entonces cuando Satanás viene con un deseo malo, quiero ver pornografía, tú dices, diablo, lo siento, no voy a desear eso, echo fuera ese pensamiento. Voy a ver la palabra de Dios. Escúchame, tener la naturaleza de Cristo no significa que el diablo almáticamente no te ataque. Él te va a atacar, pero donde él pierde fuerza, pierde descontrol, cuando tú conoces cómo tú puedes contrarrestar lo que en esta mañana el Espíritu Santo te está dando la capacidad, la habilidad que siempre estuvo en ti, pero que ahora se va a hacer efectiva. Terminamos. Al contrario, dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. O sea, dando a entender, cambia ese deseo y pon los deseos de Dios. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Claro, porque de la misma manera que el deseo que es controlado por el diablo manifiesta en tu cuerpo obra de injusticia, de la misma manera tu nueva naturaleza, cuando es suplantada en tus deseos, también tu cuerpo va a manifestar esos pensamientos de Dios. El verso 14 y final dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y aquí aclaro algo, el pecado no tendrá dominio sobre ti no es porque ayunas, porque yo he visto gente ayunando 40 días, pregúntale a Jesús, después de 40 días el diablo vino y le tentó. Ya, con eso le digo todo. Así que no me digas que tú vas a romper el deseo de pecado ayunando. No, mi amado hermano, tú rompes el deseo de pecado en primer lugar cuando te das cuenta que ya la naturaleza de pecado murió en Cristo. Y también ahora que tus pensamientos negativos, malos que el diablo pone en tu mente, tienes la capacidad, por esa naturaleza que tienes ahora en Cristo Jesús, de echarlo fuera. Es ahí donde vences el pecado. Es ahí donde vences la tentación. Pastor, y si por alguna razón no he llegado todavía a la madurez y he caído en algunas áreas, pues el Señor te dice que lo que ocurrió ahí fue que en esa área necesitabas revelación y que ahora te da la oportunidad de hacer un cambio. Porque tu naturaleza sigue siendo justicia. Tu naturaleza en Cristo, si estás en Cristo, sigue siendo justicia, sigue siendo verdad y sigue siendo vencedor aún habiendo sucumbido a una situación por ignorancia o porque de pronto de alguna manera u otra, pues simplemente lo viste atractivo y cediste a esa situación. Pero si hay en ti ese deseo de arrepentimiento, significa que esa naturaleza en ti te está diciendo, suelta eso, porque tienes autoridad, tienes dominio y yo te voy a ayudar para que ese deseo no más abrigue en tus pensamientos, para que nunca más se vuelvan a proyectar sobre tu cuerpo. Sigue diciendo, ahora bien, el verso 13 dice, no ofrezcamos nuestros cuerpos al pecado como instrumento de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han muerto de la muerte a la vida, presentando nuestros cuerpos, dice, presentando nuestros miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Y el verso 14 te da todo el resumen de cómo te haces victorioso. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué el pecado no tiene dominio sobre ti? Porque tu naturaleza ya cambió en Cristo en primer lugar. Y segundo, la misma naturaleza de Cristo que ahora vive en ti, entonces te da la capacidad de poder suplantar deseos malos que Satanás trae de afuera por deseos y pensamientos de Dios por medio de su palabra. Entonces dice, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Indicando también que vivir bajo la ley lo que hace es que pongas tus pensamientos a merced de tu rendimiento. Y en tu fuerza y en tu habilidad, tú nunca vas a vencer al diablo. Tú nunca vas a vencer esos deseos ni esos pensamientos. La única manera en que tú vences eso es cuando tú dices, Padre, en mi propia justicia no puedo hacerlo, pero por la gracia de Dios que empieza con la obra perfecta de Jesús, yo voy a vencer toda situación. Cuando tú entonces comienzas a aconsejar gente a cómo vencer en el pecado, no mirarás a tus hermanos que están fallando o que han fallado como gente odiosa o como gente que Dios la menosprecia por lo que viven, sino que los estás mirando como material para cambiar sus pensamientos por la palabra de Dios, como gente que tú puedes ayudar a que maduren conjunto con el Espíritu Santo para que ellos se conviertan en vencedores como tú. Yo vine a eso, a esto Dios me llamó, a enseñarle a usted lo que ocurrió en su vida, a verse usted en Gálatas 2:20, 21, para que usted sea más que vencedor. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por